Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a esta conferencia de prensa con Gonzalo Pineda, a quien le cedo el uso de la palabra. Adelante, Gonzalo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes ya para todos. Quiero agradecerles por estar acá. Es una conferencia de prensa que yo le solicité a David, a Aníbal poder tener, porque me sentí muy mal con ustedes después del partido anterior, que me estuvieron esperando durante mucho tiempo. Ahora les explicaré el por qué. Y también decirles que yo le pedí a David que acortara la conferencia porque la salida del autobús era 12:15 y como saben soy muy estricto con los tiempos y me gusta la puntualidad y no quería llegar tarde con los jugadores a la salida rumbo al hotel. Así es que sé que hubo algunas críticas porque fueron muy pocas preguntas, pero fue un tema mío que pedí que fuera corta, es que no tuvo nada que ver la gente aquí del departamento de prensa. Quería dar la cara también, ese día capaz que no pude hablar y aclarar a lo mejor algunas dudas que tenían ustedes, entonces quería tener la oportunidad de aclarar cualquier pregunta, cualquier situación, porque a veces pues hay malinterpretaciones de accionar cosas de uno, situaciones, cosas que uno dice y a lo mejor se malinterpretan, o cosas que uno hace y a lo mejor se malinterpretan, y a lo mejor en este diálogo directo podamos esclarecer algunas cosas para, saliendo de acá, irnos bien en paz unos con otros y vernos a los ojos, y si en un futuro nos encontramos en un aeropuerto, darnos la mano, saludarnos y quedar bien en paz. Entonces era un poco dar la cara, ofrecerles una disculpa por el tema de la última conferencia y a dar algunas explicaciones. Quisiera aclarar primero que nada el porqué de mi decisión, y bueno, aclarar que el día después del partido me tardé porque estaba hablando con los jugadores, a los cuales dejé entrever un poco la noticia, pero no se las quise decir directo todavía. Necesitaba platicar más con mi cuerpo técnico. Tuve una plática con mi cuerpo técnico, el cual probablemente no estaba tan de acuerdo conmigo en la decisión que iba a tomar, pero al final creí que era el momento. Ahora explicaré las razones. Después me dirigí con la directiva para darle la noticia de mi decisión de hacerme a un lado del proyecto, de dejarles el camino libre y evidentemente sin ninguna expectativa ni demanda de finiquito ni de ninguna manera, de una manera natural, salirme del contrato de trabajo que teníamos en común Atlas y yo. Y aclarar un poco las razones, ¿no? Porque se ha dicho muchas cosas y de repente, decía mi abuela, aclarando amanece, ¿no? Decir que fue un tema que creía yo que en ese momento llevamos varios partidos donde nos han anotado demasiados goles, demasiados, muchos más de los que esperábamos, sobre todo a raíz de una muy buena pretemporada en ese sentido, donde minimizamos durante todos los partidos de pretemporada las llegadas del rival. Hubo algunos arcos en cero también en algunos partidos de pretemporada, un muy buen trabajo defensivo durante la pretemporada, y esperábamos poder mejorar durante el torneo esa situación que sabíamos que era un poco el talón de Aquiles del equipo en el torneo pasado. Y en los primeros partidos, bueno, le ganas a Puebla, te meten 2 goles y de repente vas contra un equipo muy poderoso ofensivamente que es Cruz Azul, bueno, te meten 3, vas contra otro equipo muy poderoso que es Monterrey, bueno, te mete 3, y luego vas contra Miami, un equipo muy poderoso, ofensivamente te mete 2, y después creo que Orlando, que fue un partido donde en las transiciones sufrimos mucho, te mete 3, Atlanta hace 4 disparos a portería, te mete 4, entonces para mí fue un tema complicado el hecho de estar modificando constantemente situaciones, formas, analizando, trabajando en situaciones y no encontrarle esa forma que pudiera darle esa estabilidad al equipo y ese equilibrio defensivo que necesitábamos, ¿no? Entonces, el motivo principal por el cual hago a un lado es porque soy una persona agradecida y honorable, y desde la honorabilidad y desde el agradecimiento a un grupo extraordinario que es Grupo Orlegui, que siempre me ha tratado bien, a personas extraordinarias como Alejandro, como Pepe, como Aníbal, como Lalo, Álvaro, que han confiado en mí, que me han dado todo su apoyo, que me han dado todas las herramientas para que yo pueda entregar mejores resultados. En agradecimiento a esa amistad que se ha generado con todos ellos, a ese cariño que nos hemos generado, pues es que
decidí limpiarles un poco el camino para que venga alguien más y a lo mejor pueda rescatar este torneo y pues que tengan esas herramientas para poder hacerlo también, ¿no? Entonces, desde ese lugar es que decido hacerme a un costado, porque también entendía que en los últimos 3-4 partidos se generó una gran ola de negatividad en torno a mí, en torno al equipo, en torno al proceso, y sentía yo que ya estaba empezando a afectar un poco la confianza de mis jugadores, que eso es lo que más me preocupaba. Aclarar, porque he escuchado muchas cosas ayer que tuve tiempo por fin de ver un poco redes sociales, noticias, algunos de ustedes en comentarios, en podcast, en esto, decían que yo me sentía rebasado porque no salí de la banca durante casi todo el partido. No obedece a la verdad eso. Es algo que yo en un trabajo personal como entrenador intenté durante la Leagues Cup bajarle un poco a las revoluciones y tratar de estar un poco más mesurado y tratar de estar más analítico, y desde ahí pues traté de tomar un paso atrás y estar más en la banca junto a mis auxiliares. Veo lo mismo, pero estar un poco más acá para estar un poco más analítico. A veces estar al lado, las emociones te llegan, estás más cerca del balón y todo esto. Y contra Miami no pude, estuve ahí al borde de la línea y la emoción y la intensidad del partido estaba muy buena y me puse al lado. Con Orlando estuve ahí a medias, con Atlanta estuve prácticamente todo el partido acá un poco más mesurado y traté de hacer lo mismo contra Pachuca, pero nada tuvo que ver los cánticos que tuvo la afición contra mí, o nada tuvo que ver el equipo, otra cosa, fue un tema pues más personal. Entonces de repente estas malinterpretaciones de actitudes que tiene uno o situaciones quería aclararlas, pero más allá de eso, aclarar que fue un tema de honorabilidad, de códigos y de respeto, agradecimiento hacia la gente que ha confiado en mí, que me ha dado mi primera oportunidad en México, y nada, de darle también las gracias a la afición, que también ellos estuvieron en mi pensamiento en ese momento de tomar la decisión, que creo que esta afición se merece mejores resultados, que espero que los tengan, que espero de corazón que esta afición tenga los resultados que merecen, porque es una grandísima afición. Creo que me dieron el beneficio de la duda y me siento querido por la afición, más allá de que sí en los últimos partidos sentí cierta negatividad hacia mí por los resultados, creo yo, pero creo que me dieron el beneficio de la duda y eso lo aprecio, lo agradezco, y creo que de mi parte me entregué al 100%. Trabajamos junto con el cuerpo técnico muchísimas horas en esta academia que queremos mucho, con alrededor de mucha gente muy valiosa dentro del club, la cual extrañaremos mucho, pero creo que por esfuerzo, por dedicación, por trabajo no quedó. Pero a veces no se dan los resultados, y uno que es gente de fútbol tiene que entenderlo y valorar al club. Como siempre dije, este club le paga la comida a mis hijos y yo quiero ser digno de esa oportunidad y digno de mis hijos también, saber en qué momento irme con honor, con responsabilidad, y que simplemente quiero ser digno de la mirada de mis hijos. Entonces, desde ese lugar es que me hice a un lado, y agradecerles a todos, y cualquier duda que tengan, por favor, vamos a esclarecer cualquier situación, por favor. Arrancamos con la ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Ariel Leguizamón. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. ¿Aquí por aquí? Aquí estoy. ¿Aquí abajo? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Dos preguntitas rápidas. La primera de ellas, acabas de mencionar las razones por las cuales te vas en un ejercicio que seguramente hiciste de análisis. Si tuvieras que catalogar este paso tuyo por Atlas, que además representa tu primera incursión en el fútbol mexicano como entrenador, ¿qué catálogo le pondrías o cómo la calificarías a esta intervención? Y segunda, rápidamente, pero a partir de lo mismo, ¿qué piensas que puede pasar con tu carrera a partir de este momento, justamente por esta situación? Bueno, yo creo que lo podría catalogar como aprendizaje constante, de muchas situaciones, de entender mejor el entorno mexicano. Llevaba 10, 11 años fuera y han cambiado las cosas, han cambiado los entornos, han cambiado las formas de trabajar, han cambiado los medios de comunicación, han cambiado las redes sociales. Acá es muy diferente a Estados Unidos, la prensa es muy diferente acá, la afición es muy diferente acá, y de repente la distancia te hace entender que hay contextos diferentes, que hay formas diferentes, y mucho aprendizaje, pero también creo que mucho orgullo, porque creo que hasta el final fuimos nosotros, y me hubiera lastimado mucho más haber intentado cambiar mis creencias, mi forma de ser,
y fracasar así. Creo que si vas a fracasar en la vida, que fracaso, creo que hace poco tú lo decías, ¿no? Explicabas el fracaso y estoy totalmente de acuerdo. El fracaso es no conseguir los objetivos y mis objetivos eran otros y no los conseguí. Desde ese lugar fue un fracaso, pero no me siento fracasado para nada, ni creo que el esfuerzo no haya valido la pena. Creo que hay muchas cosas también dentro de los fracasos, hay cosas muy rescatables y cosas que en el futuro te van a servir. Entonces yo lo catalogo como aprendizaje esta etapa, que siempre intentamos ser nosotros. Eso es muy importante. Ahí ligo a tu segunda pregunta para el futuro, de cara a lo que viene. Creo que se notó el estilo que queríamos jugar, que eso para mí es importante, era reconocible, un equipo que presionaba alto, un equipo agresivo, un equipo que anotaba muchos goles, porque en mi gestión anotamos muchos goles. El torneo pasado fue la segunda mejor ofensiva en los últimos 10 años del club. Este torneo llevábamos un promedio casi de 2 goles por partido, que es alto. Entonces un equipo ofensivo, un equipo que intentaba generar ocasiones de gol, que capaz que no se nos dio la fase defensiva, el equilibrio que tanto busca uno como entrenador, y en ese aprendizaje seguramente me hará ser mejor en próximas ocasiones, ¿no? Pero una vez más me voy junto con mi cuerpo técnico con mucho orgullo de que fuimos nosotros, de que no cambiamos, fuimos nosotros. Sí fuimos flexibles, porque también escuché por ahí que se dice que me casé con mi idea. Yo creo que todos los entrenadores tenemos una idea y en algún punto tienes que ser firme en esa idea, si no vas como un velero a la deriva y tienes que tener un norte siempre. Pero dentro de ese norte tienes que ser flexible para de repente tomar cierta ruta, para después reencaminarte, y creo que lo fuimos, creo que ajustamos. No sé si siempre se notó, pero ajustamos en momentos, ajustamos planes, ajustamos zonas de presión, ajustamos estructuras, ajustamos un montón de cosas. Entonces dentro de ese ser nosotros hubo flexibilidad, pero capaz que no fuimos capaces de darle solución a esa fase defensiva que tanto nos preocupa, y desde ahí habrá un aprendizaje que seguramente en futuras oportunidades aplicaremos y trataremos de mejorar, ¿no? Gonzalo, buenas tardes, gusto saludarte. Gonzalo, ahorita mencionaste, bueno, hace ratito cuando iniciaste, que tu cuerpo técnico no estaba muy de acuerdo con la decisión que ibas a tomar. ¿Desde qué argumento ellos buscaron convencerte? Digo, porque venía Querétaro en teoría ganable, ¿no? Y incluso hasta América, que era el siguiente. ¿Cómo intentaron convencerte de que lo pensaras mejor? No creo que hubo tal de intentarme convencerme. Creo que simplemente soy muy abierto y muy transparente. Así como esta conferencia, soy muy abierto, transparente. En nuestro vestidor no me gusta que entre alguien y que nos callemos. Yo puedo hablar lo que sea delante de quien sea. No hay un problema de ahí. Entonces soy muy abierto. Me gusta la opinión, me gusta el debate. Y simplemente existe una percepción de que nos había tocado un inicio muy complicado contra rivales muy difíciles, y que capaz que en próximos partidos podemos encontrar la vuelta contra equipos que a lo mejor en el papel era más factible sacar un buen resultado y a partir de ahí rescatar el proyecto. Y también un poco desde el lugar de que mi cuerpo técnico es un extraordinario cuerpo técnico y hizo un gran trabajo. O sea, desde ese lugar, desde el orgullo que sentimos y la fuerza que sentíamos también con el grupo, porque es otra cosa, ¿no? Sentíamos la respuesta del grupo. Siempre intentó el equipo jugar como queríamos. Y entonces desde ahí me dicen, Gonzo, no has perdido al grupo, el grupo está contigo, el grupo está metido, intenta hacer lo que pretendemos, todo lo que entrenamos se ve en el campo de juego. Después hay errores o hay distracciones o hay calidad del rival que nos marca goles, pero el equipo está contigo y tal. Y yo tenía mucho en la cabeza, una vez más, a la gente que confió en mí, a mis hijos, a mi familia, que no ha sido fácil estar tanto tiempo alejado de ellos, y a la afición. Tenía mucho en la cabeza esos 3 factores y creo que es lo que me lleva, pero también eran argumentos muy válidos de mi cuerpo técnico que veía buena respuesta del grupo, ve buen trabajo, ve que se ha profesionalizado mucho el grupo, que hoy el jugador entiende que tiene que estar bien en sus pliegues, que hay que ser puntual, que hay que hacer gimnasio antes y después, que tiene que desayunar y comer aquí en el club, sin ningún tipo de castigo en muchos de esos sentidos, pero desde el convencimiento se ha profesionalizado mucho esta parte. También creo que el desarrollo de los jóvenes, hay un gran
gran desarrollo de los jóvenes, hay un muy buen trabajo, creo, hoy en día con muchos jóvenes que se están mostrando de muy buena manera. Creo que se ha potenciado a jugadores que antes de que nosotros llegáramos, pues a lo mejor estaban un poco borrados. O sea, hay un trabajo positivo en muchas cosas. Lo que hablaba de lo rescatable dentro de los fracasos, pues hay muchas cosas rescatables, y mi cuerpo técnico me quería hacer ver todos estos factores que capaz nos podían haber dado, podíamos haberle encontrado la vuelta en un futuro, ¿no? Entonces, desde ese lugar, yo una vez más, tomando en cuenta la afición, tomando en cuenta a la gente que confió en mí, que es gente que quiero mucho, que espero sean amigos para toda la vida, y en mi familia, es que tomé esta decisión, ¿no? De este lado, Gonzalo, buenas Alberto. tardes, Alberto Ábalos de Milenio y Canal 6. De lo que ya mencionabas de lo rescatable y a partir de que los aprendizajes se forman desde los aciertos y los errores, profundizando un poquito en lo que ya hablabas, ¿cuál considerarías que serían los aciertos que pudo haber tenido Gonzalo Pineda en este proceso y también los errores, ¿no? Porque a partir de ahí es donde se forja el aprendizaje. Y una segunda, si me lo permites, la planeación deportiva para este torneo y sus cambios abruptos, quizás a poco de que arrancara la apertura 2025, ¿qué tanto afectó también el tema cancha? Es decir, durante la pretemporada incluso se habló de ciertas posiciones a reforzar y al final de cuentas llegaron otras que quizás no se tenían en el panorama o de las que no se habían hablado. Bajas en las que seguramente no tenías contempladas a días de arrancar el campeonato y algunas otras que seguramente el tema anímico del vestidor te terminaron mermando. ¿Qué tanto afectaron los cambios abruptos de la planeación deportiva antes de arrancar el torneo, entendiendo que de por sí tenías ya un inicio complicado compaginado con lo de la Leagues Cup? Gracias, Gonzalo. Sí, bueno, dentro de, no diría yo aciertos, porque es como ponerse en un lugar de mucha arrogancia que tuve este acierto, pero yo creo que cosas que se hicieron bien, creo que fue potenciar a muchos de los jugadores. Creo que el caso de Yuka, por ejemplo, ¿no? O sea, Yuka, cuando nosotros llegamos acá, pues no había jugado muchos minutos, quizás no se le valoraba del todo, y cuando llegamos acá y a base del trabajo de Yuka, porque crédito total a Yuka, que fue capaz de mostrar su verdadero nivel, que creo que lo arropamos mucho, que intentamos empoderarlo, hacerlo sentir querido, hacerlo sentir importante. Creo que él mostró quién es Yuka y fue campeón de goleo, por ejemplo, ¿no? Casos como el de Antonio, este torneo que demuestra que es un portero de primera división, que tuvo para mí dos extraordinarias actuaciones, la de Filadelfia, que para mí fue muy importante, y esta última contra Cruz Azul. ¿Sí estamos bien? Sí. Dale. Antonio me parece que tuvo un crecimiento importantísimo. Me parece que el caso de Ríos, que es uno de los temas controversiales, es Ríos y su posición, que más allá de los gustos, que algunos dicen, bueno, es que es contención, yo sostengo que en el modelo de juego nuestro, su mejor posición es central, capaz que en un modelo de juego de pelotazo, de ganar rebotes, de bloque bajo y esperar el pelotazo del rival. Por supuesto que las cualidades de Ríos sobresaldrían porque es muy alto, gana casi todos sus duelos, abarca mucho terreno. En ese modelo de juego, claro que es valioso Ríos. En el modelo de juego nuestro, que es de tenencia de pelota, que es de salida clara, que es de duelos manos a manos, el perfil de Ríos, que es extraordinario en los duelos manos a mano, que es extraordinario en el juego aéreo, que es muy bueno en la salida, pues es un perfil que a nosotros nos funciona más. Más allá de eso, creo que si alguien analiza objetivamente, no subjetivamente, objetivamente y a detalle todas las acciones de Ríos, especialmente este torneo, se darán cuenta que es un gran central. Si analizan el rendimiento de San Martín, este último partido, fue extraordinario San Martín, extraordinario. El caso de Sergio, que los primeros 3 partidos lo vi muy bien y la única decisión que tomé de no ponerlo en el cuadro titular tuvo que ver más con jugar con un poquito, arropar un poquito más a los jóvenes y no tantos jóvenes, un momento difícil contra un rival complicado, poner un poquito más de experiencia en la cancha, arrancar con experiencia desde ese lugar, no lo puse de titular, y después cuando entra el partido que le hace Idrissi y sus transiciones rápidas y su desequilibrio. Hubo otro debut, Blanco, que es un muchacho que vimos trabajando en la pretemporada, que lo ha hecho extraordinario, que mete un centro muy bueno en los pocos minutos que tuvo. Entonces son casos que a nosotros nos ilusiona mucho el crecimiento que tuvieron muchos de ellos, el potencial a otros tantos de mayor experiencia, que creo que me llevaría más tiempo hablar de todo eso, pero ese potenciar jugadores creo que fue cosas muy buenas. Después, un poco lo que hablaba, ¿no? Un estilo reconocible, más allá de si te gusta o no, creo que el estilo de juego del equipo era reconocible.
Se sabía que se jugaba, se sabía qué estructuras jugábamos, se sabía lo que iba a intentar el equipo después. Pues bueno, hay errores, hay situaciones, hay calidad de los rivales, hay errores arbitrales porque también los hubo y todo eso merman los resultados, pero creo que fue un estilo reconocible y eso también como entrenador te deja tranquilo, que tu equipo juega lo que tú quieras. Y entonces, desde ese lugar, desde la profesionalización del primer equipo, desde la unidad en esta academia, que la gente del staff, todos los colaboradores, se hizo una dinámica bastante buena, una unión tremenda. Son gente muy buena, que quiere mucho al club, muy trabajadora, pero que se generó una cercanía muy fuerte con todos nosotros, provocamos eso. Entonces, desde ese lugar, te diría que hay muchas cosas muy rescatables y que hoy me voy contento, me voy viendo a todos de frente, sabiendo que nos llevamos mucho cariño de todos y ellos se quedan con mucho cariño de mi parte y de mi cuerpo técnico. Entonces, hubo muchas cosas rescatables. Después, lo que preguntas de la planeación, decirte que en el fútbol siempre existen estos movimientos, ¿cómo llamaste? Abruptos, dijiste, fue la palabra, sí, movimientos abruptos, siempre existen. Siempre. Y son cosas que tú como entrenador te tienes que adaptar. Y que si bien algunos de ellos sí me tomaron por sorpresa porque no eran tan esperados, algunos en algún momento pensaste que pasaran, el caso de Jeremy, que pensaste que después del torneo que tuvo, que creo que fue otro de los que también tuvo un gran torneo el pasado, se potenció y creíamos que podía causar la admiración de algunos clubes con poderío económico. No pasó en los tiempos que a lo mejor queríamos o que vislumbrábamos o que el mismo Jeremy esperaba, y pasó en otro momento más cercano al inicio del torneo y ante la lesión de Mateo y de Paulo, pues sí, también nos generó un tema de a quién poner en esa posición, ¿no? Y fue donde adaptamos a Sergio, que viene haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, uno como entrenador se tiene que adaptar a esas situaciones. Uno no puede quedarse en la queja o porque no hay culpables en esas situaciones. Son situaciones de fútbol que pasan y que uno podrá estar o no estar de acuerdo con algunas de ellas, pero no hay culpables, no hay situaciones, es seguir. Es lo que te enseña el fútbol y en la vida, que un compañero comete un error y no hay tiempo para culpar, para señalar, para gritar, para levantar los brazos. Es correr y corregir el error y tratar de ayudar al equipo. Ya después en corto le dirás, hey, cuidado tu espalda o cuidado con el perfil o que te están llevando, ¿no? Pero primero vas y ayudas. Entonces el fútbol te enseña eso, a no señalar, a no culpar, sino adaptarte y seguir. Entonces, creo que la planeación que digas me afectó, pues lo que afecta a todos los entrenadores, a todos les pasan cosas así y uno trata de adaptarse. Yo creo que la verdadera discusión es si nos adaptamos bien, si ajustamos bien, y desde ese análisis uno tendrá aprendizaje de este proceso, ¿no? ¿Qué tal, Gonzalo, por acá? Buenas tardes, Paola de la Torre de Fox Sports. Bueno, con tu salida ya únicamente quedan 3 directores técnicos mexicanos en nuestra liga, ¿no? Preguntarte si se les califica diferente, si se les exige un poquito más a ustedes, y por otro lado, hablabas ya un poco de tu futuro, ¿no? Pero te vas a tomar un descanso, estás abierto a escuchar proyectos y si te gustaría en algún punto regresar a dirigir acá en México. Bueno, primero que nada, de los entrenadores mexicanos, siempre he sido de la filosofía que no hay que victimizarnos, ¿no? Que hay que demostrar y hay que, con trabajo y tal, demostrar la valía que tenemos. Creo que no tanto las directivas, no creo que sean las directivas las que de repente cataloguen diferente al mexicano. Creo que es a veces el entorno nos cataloga diferente. Te voy a poner un ejemplo. Hace muchos años, Juan Manuel Lillo dijo una frase, hablando de las estadísticas, que no causó revuelo alguno, ¿eh? No causó, al contrario. La gente se maravilló con esa frase y dijo, wow, ¿cuánto sabe Juan Manuel Lillo? Años después la retoma Paco Gémez, y entre muchos otros, pero de los que me acuerdo, Paco Gémez la retoma. ¿Cuánto sabe Paco Gémez? Años después, su servidor, un joven mexicano, retoma esa frase hablando de las estadísticas y se hace burla, se hace mofa, te dicen que eres poeta, como si yo lo hubiera dicho, como si a mí se me hubiera ocurrido. Son frases que uno en el argot futbolístico con colegas habla tratando de escribir. Leemos libros de Juan Manuel Lillo, de Pep Guardiola, de Servi, de metodólogos, y
y en el entorno se nos cataloga diferente. Hoy no se habla mucho de que Jaime Lozano es superlíder del torneo, ¿eh? Perdió 3 partidos en un mundial de clubes contra el Red Bull Salzburg, un equipazo, contra un equipo árabe que tiene un montón de jugadorazos que estaban en Europa, y pierde contra el Real Madrid 3-1. Hace no mucho en ese mismo club perdieron 3-0 y nadie criticó a ese entrenador, que era de otra nacionalidad. Y a Jaime lo criticaron mucho. Hoy que es superlíder, casi nadie habla de que es mexicano, joven y preparado y que se merece todo lo que le está pasando. Creo que es el entorno más que los directivos, ¿eh? Aquí he recibido todo el apoyo, tanto de Alejandro como de Pepe, como de Lalo, como de Aníbal, como de Álvaro. He recibido todo el apoyo. No hay, desde ese lugar es que mi honorabilidad me hace tomar este paso, que me duele mucho. No crean que es fácil para mí tomar esta decisión. Pero el entorno ya estaba muy negativo y creía que estaba impactando la confianza de mis jugadores. No la credibilidad, porque también se ha dicho mucho eso. No la credibilidad, la confianza de mis jugadores, que en ese miedo a yo no equivocarme cometíamos errores. Creía yo que iba desde ese lugar. Y para no hacerle daño al club ni a las personas que confiaron en mí, tomé esta decisión. Pero creo que es el entorno, Paola. No es las directivas, es el entorno. Un análisis que a lo mejor algunos de ustedes podrían hacer es, ¿han visto que hay muchos bots en las redes sociales? ¿Quién paga esos bots? ¿Quién tiene esos intereses? Una buena investigación, ¿no? ¿Quién paga esos bots que a legua se ve que son cuentas falsas? Digo, ayer tuve tiempo de meterme a muchas de ellas. A legua se ve. Vamos a hacer una buena investigación, saber quién está detrás de esas campañas. Si son representantes, si son exentrenadores o entrenadores. ¿Quién paga eso? Entonces, ¿se juzga diferente al mexicano? Sí, pero ¿quién? Entonces, desde ese lugar, pero una vez más, lo único que tenemos que hacer, y me da mucho gusto por eso, lo bien que lo hizo Efraín en Colombia y lo bien que lo está haciendo Jaime, que se lo merece, que aparte ya lo hizo bien, una medalla de bronce en Juegos Olímpicos, nadie le da crédito a Jaime, nadie, pareciera que ya como se ganó el oro, ya somos Brasil, Alemania, Argentina, pero Jaime ganó medalla de bronce en Juegos Olímpicos, nadie le da crédito a Jaime, nadie. Y creo que desde ese lugar tenemos que apoyar más al talento mexicano, juzgarlo como es, ni hablar de más del talento mexicano, pero sí potenciarlo, porque creo que sí hace falta eso, ¿no? Entonces, ese es mi análisis. De este lado, Gonzalo, Manu Villaseñor, con el gusto de saludarte. 2 preguntas rápidas. Una tiene que ver con el momento en el que tomas la decisión. ¿Sucede durante el partido de Pachuca? ¿Es algo que ya habías meditado en algún momento previo durante la Leagues Cup? ¿O cuándo realmente es cuando ya esta idea llega a tu cabeza? Y la segunda, aunque puede ser un poco estéril el pensar en retrospectiva, ¿habrías hecho algo diferente? ¿Habrías manejado alguna situación diferente? Porque da la impresión que al inicio del torneo había mucha firmeza, ¿no?, sobre este proyecto, y rápidamente con los resultados de la Leagues Cup cambia abruptamente todo este sentido. Sí, primero decirte, Manu, que desde mi admiración hacia tu trabajo, me acabas de decepcionar, porque eres una de las personas que siempre me pregunta de fútbol, de táctica, de estrategia, y siempre he valorado eso de ti, que eres de los pocos podcasts que veo cuando tengo tiempo, no todos, la verdad, pero me divierte mucho ver tus podcasts, y del chico que está contigo, que creo que trabaja con Ricardo, ¿no? Hablas de fútbol y eso me encanta. Entonces, felicidades por eso. Ojalá sigas por ahí, lo haces muy bien. En torno a mi decisión, la tomé un poco, sí, yo creo que después del partido con Atlanta venía yo un poco contrariado con la cantidad de goles que nos anota y sobre todo con la facilidad que nos anotaron. 4 disparos, 4 goles en un partido donde tuvimos más la pelota. Por momentos la distribuimos bien, por otros nada bien, pero un partido que no ameritaba 4 goles, me parece, ¿no? Y después del partido de Pachuca sí que me llega un poco eso, que es un poco la reflexión que haré en algún tiempo, es si me precipito un poco en la decisión, y eso, bueno, será, pero era mi sentir, era desde la vergüenza deportiva y como decía, desde ese respeto y cariño que le tengo a la gente que confía en mí, decir, bueno, que venga alguien más y que a lo mejor le dé esto al equipo, ¿no? Que no estoy pudiendo sacarle, que es la estabilidad defensiva,
Entonces, desde ese lugar, en esos últimos días, previo a Pachuca, como que era un escenario que sí contemplaba, ¿no? Aunque yo la verdad tenía una convicción de que nos iba a ir muy bien contra Pachuca porque veía al equipo muy fuerte, muy metido, muy unido, muy concentrado en el plan de juego, pues no salió como queríamos. Entonces eso en cuanto al día de la toma de decisión, pues la final fue en ese momento, al final del partido de Pachuca. Si hubiera hecho algo diferente, yo creo que no. Yo creo que hicimos o tratamos de ajustar dentro de nuestro modelo de juego, dentro de nuestras ideas, dentro de nuestras creencias, sí que ajustamos, ¿no? Por ejemplo, escuché que dijeron que el primer tiempo nos faltó energía, nos faltó actitud o que el equipo no se veía con ganas, pero es que hubo un ajuste táctico en el sentido de normalmente vamos a apretar muy agresivo mano a mano y en ese apretar sí que recuperamos mucho, pero también de repente contra un equipo que juega directo como Pachuca, que busca a Cádiz, que gana casi todos sus juegos aéreos, que tienen velocidad, dijimos, bueno, capaz que un bloque medio, 5-4-1, no saltar a donde no tenemos que saltar sin dejar muchos espacios, nos dé ahorita esta solidez y esa calma y empezamos de atrás para adelante y después cuando tenemos la pelota sí que queremos jugar, sí que esto, pero a lo mejor en esa presión agresiva esperar desde el orden a la presión, del orden a la presión, ¿no? Y entonces, al principio del partido, pues a lo mejor ustedes veían un equipo que recorría, zonita, pero era planeado, era parte del plan de juego. Y entonces, capaz que eso, pues intentamos a veces con 3 volantes, a veces con 2, a veces con 2 9s, a veces con media punta un 9, a veces con 2 interiores, a veces con 3, a veces con carrileros altos, a veces con carrileros bajos, y intentamos ser flexibles en esas estructuras para darle solidez al equipo y yo creo que intentamos muchas cosas y bueno, no funcionó en esta ocasión y bueno, así es, ¿no? Un poco lo que me decía mi cuerpo técnico, ¿no? Nos enfrentamos a equipos top, ¿no? O sea, porque hoy Cruz Azul, Monterrey, son 2 de los 3 equipos que más han invertido en los últimos 2 años o 3 años junto con Toluca, ¿no? Entonces, desde equipos poderosos que entra uno bueno y sale otro igual de bueno, pues bueno, en esa calidad que también tienen los rivales, pues te anotaban goles, que también hay que darle crédito a los rivales. Entonces, desde ese lugar es que de repente, pues no daba a veces para hacer tantas cosas tan diferentes o cambiar radicalmente una idea de juego que sí quisimos quedarnos con ella y morirnos con ella, que es salir tocando, que es presionar alto, que es tratar de ser protagonistas del partido, tener más la pelota, distribuirla, salida clara. Desde ese lugar, eso no lo cambiamos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gonzalo. Jesús Omaña de Quiero TV, Canal 10. Preguntarte 2 cosas. La primera, ¿qué es lo que identificas tanto tú como tu cuerpo técnico como lo primero, lo más puntual de aquí hay una oportunidad de crecimiento a raíz del aprendizaje que comentas se llevan de esta experiencia en Atlas? Y la segunda, hablando del entorno que comentaste en reiteradas ocasiones sobre Atlas, ¿hay algo diferente en este entorno, en dirigir al equipo en cuanto al apoyo y la exigencia que existe para el Atlas? Sí, bueno, del aprendizaje, decir que el aprendizaje yo creo que viene después del análisis, ¿no? O sea, hablarte de un aprendizaje ahorita sería irreal, tendrá que pasar semanas para que realmente podamos volver a ver todos nuestros partidos, analizar situaciones, la metodología, el tipo de sesiones de entrenamiento, las planeaciones, los días de descanso, sesiones, tipo de sesiones, o sea, vendrá un análisis bastante extenso mío y de todo mi cuerpo técnico para sacar conclusiones que nos lleven a un mejor lugar. Entonces, hoy decirte puntualmente que, pues, sería irreal o sería mentira, ¿no? Pero hay muchas cosas que creo que ya el modelo como tal mejoramos de mi paso con Atlanta, que creo que tuvo momentos muy altos y hubo momentos bastante buenos. Ahora, en cuestión de gestión, en cuestión de temas de metodología, que el profesor Canay le ha dado un giro tremendo a la metodología que hacemos y que estamos muy orgullosos de la metodología que hemos conformado con el profesor Canay, que es extraordinario. Ya hemos dado un salto también ahí. Entonces, ahora habrá una reflexión muy grande, sobre todo en esa parte de qué es lo que pasó, de
de no encontrar esa solidez defensiva. Creo que es gran parte del análisis que vendrá, si es un tema meramente de calidad, si es un tema de estructura, si es un tema de fundamentos, si es un tema de tipos de trabajo, de metodología. O sea, tendremos que hacer un análisis muy completo y desde ahí sacaremos conclusiones. Después, lo del entorno, yo creo que en general en el medio son entornos muy similares. Si algo yo destacaría es la pasión y la fidelidad de la afición rojinegra, que como decía, estoy muy agradecido con ellos porque me dieron el beneficio de la duda a mi llegada, que sé que por mi pasado de futbolista no era tan fácil. Me dieron el beneficio de la duda, me sentí querido en muchos momentos y sí, capaz que esta última semana pues hubo una molestia muy respetable y muy razonable de parte de ellos, me la hicieron saber y desde ese aprecio que les tengo, es que pongo mi renuncia para que llegue alguien y ojalá que les pueda dar los resultados que ellos se merecen, ¿no? Pero después los entornos y esto que hablo, pues yo creo que es algo que pasa comúnmente en México, ¿no? Gracias. Gonzalo, buenas tardes. Enrique Ortega para ESPN. Preguntarte, no había sido el inicio complicado, ya lo decías, pero fue una victoria, un empate y una derrota con Cruz Azul, Monterrey y Puebla, tomando en cuenta que también tenías la ausencia de Camilo en 2 de esos partidos, no tuviste a Paulo, no tuviste a Mateo, no tuviste a Doria también por suspensión. No, ¿qué fue lo que falló en esta seguidilla de 5 derrotas? Porque tomando en cuenta los rivales, las bajas que tuvo el equipo, no era tan mal inicio del torneo, ya después se conjugó con el tema del X-Cup. ¿Qué fue lo que cambió en esta racha negativa que te hizo al final tomar la decisión de salir de tu puesto? Sí, primero que nada, me encantaría que todos analizaran así a detalle lo que dices, ¿no? De un inicio que capaz que para nada fue malo, pero creo que en momentos se hizo ver como que fue muy malo, como que era muy malo empatar con Cruz Azul, como que era muy malo perder en el último segundo con Miami, como que era muy, muy malo irle ganando 11 contra 11 a Monterrey en una roja, perder el partido con un penal, o sea, creo que hubo análisis que creo que fueron exageradamente negativos en torno al inicio del equipo, sobre todo tomando en cuenta las ausencias que mencionas y el tipo de rivales que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, gracias por tu análisis. ¿Qué cambió? Que yo ya sentía un entorno muy negativo que creía estaba impactando un poco en la confianza de mis jugadores. Y eso fue lo que yo creo que cambió en estos últimos 2 o 3 partidos. Este tema de la rotación que yo defiendo porque pues yo sé lo que sentían mis jugadores, yo sé el cansancio al que estuvieron expuestos. Estar en la banca era sofocante el día de Orlando, era sofocante estar entrenando en Orlando porque entrenamos al día siguiente y era un calor tremendo. Imagínate, jugadores que corrieron durante 90 minutos, cómo se sentían. También hubo mucho calor y humedad en Monterrey. Entonces, este tema de la rotación que sé que fue muy polémico y causó cierta molestia por haber jugado así. Yo lo defiendo porque yo tengo más información que ustedes de cargas, tengo el GPS, tengo los datos físicos, tengo el reporte de los jugadores, el reporte de los fisios, el reporte de los doctores. Entonces, lo que tú ves en el rendimiento, en las intensidades de tu equipo. Entonces, pues bueno, creo que a raíz de eso y de los malos resultados, tanto con Orlando como con Atlanta, juntado con este Pachuca, sentí que el entorno ya no estaba para que los jugadores tomaran esa confianza y eso fue también parte de la decisión, ¿no? Por acá, Omar Pérez Campos, Gonzalo. Oye, justamente para que venga más claro de tu boca, ya que has hablado de todo lo que has escuchado del entorno, a mí me tocó, por ejemplo, subir simplemente una foto de cuando estabas hablando con Aldo Rocha, que lo sacaste de cambio y se hizo muy viral y la gente, este es el inicio del fin, ya perdió el vestidor y cosas por el estilo. Entonces has hablado mucho sobre eso. Si puedes aclarar cómo tú percibes realmente la relación actualmente con el vestidor. Y la otra, con lo que tú ves del fútbol, es claro que en las ligas europeas, por más que haya mucho dinero y se reparta, pues casi siempre son los mismos 2, 3, 4, 5 equipos en el mejor de los casos que casi siempre realmente aspiran al título. Llegas ahora a una liga mexicana donde las diferencias económicas realmente ya están partiendo los equipos candidatos al título y los otros a esperar ser algún día una cenicienta tipo el Leicester. Sí, bueno, primero
No vi tu foto, pero supe que hubo mucha controversia en por qué saqué a Aldo Rocha si íbamos empatando y venían los penales, ¿no? Es increíble. Aldo Rocha estaba planeado, entre comillas, que jugara solo 60 minutos ese día. Estaba muy cansado, muy cansado. Aldo Rocha, primero aclarar que tengo una extraordinaria relación con Aldo, extraordinaria como con todo el grupo. Creo que si algo me siento contento es de mi relación con los jugadores. En verdad me siento muy orgulloso de eso, de mi relación personal que tengo con los jugadores. Y con Aldo creo que ha sido bastante buena también. Tengo una gran comunicación con él y se ha matado en cada uno de los partidos que ha estado. Y dentro de ese matarse en cada uno de los partidos, yo había hablado incluso antes del partido con él de 60-60 y yo te voy a sacar y tal. Lo vi jugando muy bien y estaba el partido muy bueno, muy esto. Y le pregunté, ¿cómo te sientes? Cansado, pero le doy. Y me dio todo y no pensaba sacarlo, pero al final se empezó a calambrar y me hizo como ya. Y entonces lo retiré del campo y estaba hablando con él y venían los penales. O sea, estaba haciendo una broma con él en ese sentido. Y creo que ahí es donde captan mi abrazo, ¿no? Que es lo que mencionas. Entonces, nada que ver. Por eso también es bueno estar acá porque se aclaran muchas de estas cosas, ¿no? Recuerdo que ese día, una anécdota, cerca de la banca, ahí en Miami, había gente y me gritaron parecido a mi familia, ¿no? Pineda. Entonces yo volteo pensando que era mi familia y me dice, ¿por qué sacas a Aldo, pendejo? Le digo, pues porque se está calambrando, me pidió el cambio, pendejo. Ah, perdón. O sea, es que de repente se malinterpretan cosas que no tienen lugar, ¿no? Y de algo que es muy lógico, que si ustedes tuvieran la información que uno tiene, para ustedes sería muy lógico tomar las decisiones que a veces uno toma. O capaz que no, pero al menos tendrían la información y sabrían el por qué uno toma las decisiones. Entonces, de repente está bueno aclarar estas cosas porque pues, a mí me da risa cuando escucho estas cosas. Digo, bueno, ahora me llevo mal con Aldo porque lo saqué después de lo que estaba pactado. Entonces, bueno, hasta ahí mi respuesta. Y después lo que dice, sí, creo que hay una... Más allá de... Sí, no, y como te digo, con todos los jugadores, o sea, si de algo estoy muy contento es de mi relación con el vestidor. Se han dicho muchas cosas, una vez más como esto, que me dan risa a veces, ¿no? El vestidor es un extraordinario grupo y está con nosotros y tenemos mucha comunicación con ellos, muchísima, y vemos que ellos intentan hacer todo lo que les pedimos. Entonces, cero reproches a mi vestidor, cero reproches a los jugadores. Estoy muy orgulloso y se los dije terminando el partido, estoy muy orgulloso de todos ustedes. Ningún problema en ese sentido, ninguno. Y después lo que mencionas un poco de la disparidad, sí, creo que ha sido una de las grandes diferencias que he visto de que me fui ahora. Pasados 11, 12 años, las distancias son extremadamente grandes entre 5 equipos, me parece, y los demás. Y creo que después de esos 5 hay otro grupo de 7 que podría competir con ellos y hay otro grupo de 5 por ahí. Ustedes catalóguenlo, yo no voy a decir quién es, pero ustedes pongan los nombres y apellidos, pero sí veo 3 grupos en la liga, muy parecido a lo que pasa en España, en Inglaterra, unas disparidades tremendas que te lo marcan las últimas tablas generales. Tú revisas las últimas tablas generales y esos 5 equipos siempre califican, o si no es noticia nacional, pero normalmente califican esos 5 equipos y están siempre esos 3 más que están en ese grupito de poder competir. Así es. Entonces, sí lo he notado y bueno, es parte del entorno que hablo de que ha cambiado en México, ¿no? Gonzalo, de este lado. Sí. Aldo Lara, Claro Sports y Fox Deportes. Has dicho 2 cosas que me llaman mucho la atención. La primera, no caer en victimismos como técnico, que me parece muy saludable tener esa forma de verlo. Y la otra, el entorno, pero... Pues es que en realidad en el fútbol mexicano, por lo menos si nos vamos en retrospectiva, esa parte de cómo se sostienen proyectos de técnicos extranjeros y mexicanos, históricamente el del mexicano no tiene tanta paciencia. ¿Qué le está haciendo falta hoy al técnico mexicano? Te lo pregunto porque incluso en cuestiones de lo que es el ascenso, por ejemplo, Poncho Sosa, que es un tipo que ascendió y descendió y ha tenido esas oportunidades, y otros técnicos que también han estado ahí, ni siquiera los voltean a ver.
Y ustedes, por ejemplo, en tu caso, te fuiste pues, casi 10 años fuera de México y algunos dirán, bueno, pues la MLS, ¿qué? ¿No? Pero pues ahí está la Leagues Cup y la MLS, pues no, pues que siempre sí, ¿no? ¿Qué le está faltando realmente al técnico mexicano para que hoy sea distinto? Porque incluso tu paso a un costado es admirable en una industria en donde podrías quedarte, cobrar tu contrato, que te corran y no, pero te haces a un lado. O sea, realmente llama mucho la atención tu discurso. Sí, bueno, empiezo por el final. Siempre odié eso, siempre odié esa forma de pensar de jugador. Escuchabas a veces algunos de vieja escuela que decían, no, 10 años a buen nivel y 3 robando, ¿no? Te decían, por ejemplo, ¿no? Y es una frase muy común en el fútbol mexicano. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué robar? ¿Por qué? Porque para mí no es robarle a un club, a un dueño, es robarle al fútbol, el deporte al que amamos. Entonces, desde el amor a este deporte, y como digo, agradecimiento a los clubes, es que uno toma estas decisiones no basada en el dinero, no basada en la parte económica, sino en el amor al deporte, en el amor a mi profesión. Siempre recordaré y llevaré en mi mente al profesor Mesa, porque es una persona que ha influido mucho en mí como persona, obviamente como futbolista y como entrenador, pero como persona más que todo, que siempre me dio el consejo de que dignifiquemos nuestra profesión. Y es algo que a mí se me quedó muy, muy grabado. Entonces, ser digno de la profesión implica eso, amar este deporte y amar al escudo que le está dando de comer a tus hijos en ese momento y ser agradecido. Entonces, desde ese lugar es que uno toma estas decisiones que como dices, creo que son poco comunes ya, tristemente, pero que creo que uno tiene que ser congruente en lo que piensa con lo que hace. Entonces, desde ahí es que uno toma estas decisiones. Después, esto de no victimizarse, pues sí, creo que es mi forma de ver las cosas en general, no solo este tema, sino en cualquier tema. Me gusta enfocarme en lo que puedo controlar y hay cosas que uno no controla. Esto de los... ¿Todo bien? Esto de los entornos que mencionas, pues es algo que yo no puedo controlar, ¿no? ¿Qué le ha faltado al técnico mexicano? Yo creo que a veces apoyo del entorno, una vez más. Creo que apoyo del entorno, no tanto en los clubes. Yo creo que sí hay clubes que dan apoyo, que atienden, que dan oportunidades y es muy claro. Vean la lista de técnicos jóvenes mexicanos qué clubes son los más comunes, ¿no? Entonces sí hay apoyo de clubes. Yo creo que muchas veces los entornos son los que terminan perjudicando al técnico mexicano. Hoy con las redes sociales creo que es algo que ha cambiado el juego tremendamente, que una vez más los bots, las cosas, los memes, los TikToks y se dice información que es falsa y que gente que lo ve lo da por bueno y lo da por cierto y se cree y se crea una idea de un técnico, de un jugador que no es cierta, no obedece a la verdad y eso genera ruido y genera animadversión contra el técnico y creo que eso pasa mucho y que sí influye, ¿no? Es un entorno diferente, por eso decía que capaz que no supe entender también el entorno actual del fútbol mexicano, que es muy diferente al de la MLS, muy, muy diferente y que capaz que no me supe adaptar del todo bien a este entorno, supe entenderlo del todo y será parte de la reflexión también que me llevaré, ¿no? Hola Gonzalo, Max Sí. Andalón de TUDN Radio. Mencionabas el tema de que se notaba la mano en algún momento de tu trabajo y la cantidad de goles, cómo el equipo va cambiando a ser ofensivo y que la plantilla estaba identificada con eso. Y también que posteriormente Atlas tendría un calendario relativamente más accesible y más fácil para conseguir mejores resultados. ¿Por qué si había información para pensar que le podría ir mejor a Atlas en un futuro contigo, no tomaste esa decisión para no continuar? Sí, pues una vez más, a lo mejor será la reflexión que tomaré en otro momento de si me precipité o no, será otra reflexión en otro momento. Hoy lo sentía así, tenía un sentimiento muy dentro mío que esta parte de ser honorable y ser digno la traía muy en mi cabeza, muy rondando ahí en mi cabeza. Esta parte también familiar la tenía mucho rondando en mi cabeza. No ha sido fácil para mi familia estar lejos 8 meses de mí, para mis hijos. Tengo hijos adolescentes entrando a la juventud y no ha sido fácil estar lejos de ellos, llegar a un departamento y estar solo. Nunca me había pasado en mi vida y ahora me tocó y no es tan agradable como yo pensaba. Así es que pues traía muchas cosas en la cabeza en ese sentido. Decir que tenía un calendario más accesible, el que sigue de los 103 partidos, uno era contra América aquí en casa y el otro Pumas de visita. Entonces, yo creo que
este tipo de cambios lo pensé desde que capaz que si ahorita no le estaba pudiendo sacar al equipo lo que yo quería y que había un entorno negativo que podía crear más desconfianza en mis jugadores, creo que la cuarta jornada le da tiempo suficiente a la directiva, que una vez más le estoy muy agradecido, para ajustar para esto y pensando en la afición, en los jugadores y en el club. Me pareció lo más digno, lo más honorable. Y desde ahí, después capaz que me precipité, sí, capaz que con una semana de trabajo, 5 días de trabajo antes de Querétaro, por ahí ganas en Querétaro, sumas confianza, vienes contra América, es un buen partido como se lo hicimos el partido pasado, pero esta vez le ganas, vas a CEU con otra. Sí, puede pasar, pero así lo sentí y creí que era lo que correspondía, una vez más, por el agradecimiento que le tengo al club. Gonzo, buenas. Chema, ¿qué tal? Oye, Gonzo, en esto que acabas de decir, justo esta parte donde dices, así lo sentí, pasó por tu mente también la reflexión de decir, y tú me corregirás si estoy equivocado, pero da la impresión desde afuera que al técnico que renuncia, como que queda un poco marcado, y lo podemos ver, técnicos que renuncian, que ya no son tantos, ya cada vez es más difícil que agarren chamba, ¿no? Al menos de los que repasé en el fin de semana, pues no hay tantos ya. Como que queda esa marca de que, pues a lo mejor dejó tirado el barco. Y esta, dicho en el buen sentido, ¿no? Esta terquedad que a veces tienen los técnicos de tratar de salir adelante, de decir, vamos a sacar esto, lo que acabas de explicar ahora, ¿no? Pasó también por tu mente esa parte de decir, híjole, el técnico hoy, el que renuncia en este entorno, a veces queda con esa etiquetita, ¿no? Que además de por sí ya es difícil para el técnico mexicano agarrar chamba, ahora con este tema igual y se complica más. ¿Razonaste también todo eso, Gonzo, en esta? Sí, creo que nada te diría, depende de la nacionalidad, ¿no? Quedas marcada. Depende, ¿no? Sí, creo que sí se toma en cuenta. Después, si por ser congruente con mis valores, con mis convicciones, con mi forma de ser, por tratar de ser honorable, agradecido, se me marca, que vengan las marcas que sea, ¿no? Yo soy como soy y los valores que me han enseñado tanto mis padres como Pumas, que es el que me forjó futbolísticamente, los llevaré hasta el último día de mi existencia, y las consecuencias que tengan que ver con ser honorable, valiente, respetuoso, agradecido, bienvenidas. Después, es mejor vivir con honorabilidad y a gusto con uno mismo, y como les digo, poder ser digno de la mirada de mis hijos, eso es más importante que cualquier marca o no. Después, la terquedad esta del entrenador también creo que vale, y creo que me pasó por momentos en Atlanta, momentos a lo mejor bajos, donde tuvimos muchas lesiones. 2022, por ejemplo, ustedes revisan, fue un año muy complicado. Cuando empiezan a rascarle y a ver la cantidad de lesiones de la columna vertebral que tuvimos, lesiones 3 Aquiles, perdí a mis 3 porteros en los primeros 12 partidos de 34, perdí a mi mejor central, perdí a mi mejor contención, a mi mejor delantero por el resto del torneo por cruzados, Aquiles y desgarres y meniscos. Fue un año muy complicado. Y ahí fui terco y ahí insistimos porque entendía las causas que a lo mejor eran un poco ajenas a esto y que le podía dar vuelta y se la dimos vuelta. 2023 fue un año que el equipo jugó a un nivel muy, muy alto, que calificó a playoffs y que perdimos contra el campeón, una serie muy, muy reñida contra Columbus, que yo sostengo que jugamos mejor que ellos en 2 de los 3 partidos, uno lo ganamos 4-2. Entonces, sí soy terco, soy así, pero también soy agradecido y pensé mucho en la afición, en los jugadores y en el club antes que en mí. Y bueno, vendrá la reflexión una vez más de si me precipité o no, si cabría la posibilidad de haber sido terco, pero una vez más así lo sentí y mis valores y mi forma de ser así me lo indicaron y tomé la decisión. Gonzalo, de este lado, una más acá. Sí, una más, sí, aprovechando que tenemos la oportunidad de hacerte estas preguntas y sobre el arranque de campeonato del que ya mencionabas, estos temas defensivos y demás, nos gustaría que nos pudieras aclarar o que pudieras ayudar para aclarar un poquito a la gente también la situación de Martín, porque en su momento se te señaló incluso como que tú fuiste el que habría pedido la baja de Martín Nervo. ¿Nos podrías ayudar para que la gente pueda entender un poco mejor cómo se dio esa situación, entendiendo lo que ya mencionabas en la pregunta que te hacía al inicio, que hubo cuestiones que no esperabas y otras no en los momentos, que nos puedes explicar para ayudar a explicar a la gente cómo se dio la baja de Martín Nervo y qué sucedió en ese Inter? Gracias.
Yo creo que es la única pregunta que no te voy a responder a detalle, Beto, pero te voy a decir algo, Todo lo negativo que se dijo de mí en torno a la salida de Martín Herbo es mentira, no obedece a la verdad. Y lo que a mí más me importa, más allá de lo que se dijo, que aparte no lo tomo personal, para nada, ningún comentario de ustedes o de la afición lo tomo a personal, sé que es parte de esto y los aprecio mucho por el trabajo que hacen. Nada de lo que se dijo negativo en torno a la salida de Martín Herbo obedeció a la verdad, nada. Y lo que a mí más me importa es que Martín lo sabe. Yo platiqué con Martín el día que me enteré y él sabe mi sentir acerca de esa decisión. Y eso es lo que a mí más me importa. Yo lo único que les diría es, vean el número de minutos de Martín en el torneo pasado, vean la cantidad de partidos que inició y cómo cerró el torneo. Nada más. Después hagan sus conjeturas y tal. No me gustaría responder al 100 porque pues son situaciones también de los clubes que pasan y que uno se tiene que adaptar, pero solo aclararte de esa manera esa situación. No quiero dar más detalles, pero todo lo que se dijo negativo de mí en torno a Martín Herbo fue mentira, no obedece a la verdad. Aquí Gonzalo, buenas tardes, Raúl Román de Jalisco TV. Mencionabas que cuando diste esta información o esta noticia a tu cuerpo técnico, ellos como que intentaron hacerte reflexionar. ¿Cómo fue cuando diste esta noticia o que dejaste entrever también con los jugadores? Ellos te dijeron algo al respecto sobre reflexionar y también mencionabas sobre que no querías afectar su confianza. ¿De qué forma empezabas a ver que esa confianza se empezaba a quebrar quizás? Personalmente de ellos, no contigo, pero sí. ¿Cómo veías que se afectaba? Sí, primero fui muy vago con los jugadores, no fui muy claro, traté de dar más un mensaje de agradecimiento a su esfuerzo, porque si algo no le puedo reprochar a mis jugadores es trabajo duro, es esfuerzo, es cercanía conmigo, que es algo que agradezco mucho. Algunos muy vivos leyeron entre líneas y vieron mi forma de actuar en ese momento, reflexiva y tal, y como que se acercaban, no estarás pensando esto, tranquilo, estamos contigo y tal. O sea, sí hubo ese tipo de acercamientos de varios jugadores, y entonces fui un poco vago, entonces no todos se percataron de esa situación, creo, ¿no? Y bueno, hasta ahí. Después mi plática con el cuerpo técnico, que les agradezco mucho su apoyo, porque primero que nada dijeron, estamos contigo en la decisión que tomes, pero creemos esto, que es muy válido y que por eso son mi cuerpo técnico, porque me apoyan y no siempre van en torno a lo que yo digo, y eso es, me cuestionan, me dicen, me dan sugerencias para hacerlo de otra manera, y reflexiono y muchas veces les hago caso, porque son muy buenos en lo que hacen. Aprovechar también para decir eso, que mi cuerpo técnico es un cuerpo técnico muy capaz. Ya hablé del profesor Canay, que es, en mi humilde opinión, el mejor en México. Después, tanto Luis Valls, que tuve la oportunidad y el placer de trabajar con él, como ahora Armando, son extraordinarios entrenadores de porteros, los dos. Omar, que hace un extraordinario trabajo en el club, extraordinario, es muy cercano a los jóvenes, tiene una dedicación y una convicción por sacar lo mejor de ellos, se queda a entrenar horas y horas con ellos después de las sesiones, ver videos, es muy cercano, los jóvenes lo adoran, hace un gran trabajo, está muy bien preparado Omar. Y Diego, que es y será siempre un gran amigo, y es un extraordinario entrenador, y estoy seguro que en algún momento se le dará alguna oportunidad, porque es un extraordinario entrenador, lee muy bien el fútbol, sabe mucho de fútbol y me ayuda bastante. Entonces estoy muy agradecido y contento con mi cuerpo técnico, y un poco ese sinsabor que dejan estas situaciones es eso, que estábamos creando un gran grupo de trabajo. Creo que el nivel del entrenamiento era muy alto, la gestión era muy buena y simplemente no se nos dieron los resultados, ¿no? Y eso te deja cierto sinsabor en este momento. La confianza, pues un poco en ese tema, ¿no? De que a veces cuando estás tan comprometido y tal, pero hay muchas críticas, tú no quieres ser el que la riega, ¿no? Y entonces de repente, pues juego fácil, pues hago esto, y en esa indecisión a veces, inconsciente y desde el querer hacerlo bien,
creo que empezamos a cometer algunos errores que no eran característicos de nosotros, ¿no? Entonces, yo no creo que sea un tema del nivel de mis jugadores o de su convicción o de su compromiso con el proyecto. Era a lo mejor un poco un tema de que el entorno ya no estaba tan bueno y había ese tipo de situaciones donde por no querer arriesgar, por no querer esto, de repente se cometían errores involuntarios, pero ojalá que puedan retomar esa confianza y que puedan retomar ese nivel que sé que tienen, porque estoy muy, muy satisfecho con el plantel que se armó y ojalá que puedan dar mejores resultados. Con esta pregunta concluimos la ronda de preguntas y respuestas. Cedemos la palabra por última ocasión a Gonzalo Pineda para concluir con la conferencia. Sí, pues bueno, nada, creo que ya hablé mucho, darle las gracias a todos, decirles que ha sido un placer convivir con todos ustedes. Algunas veces estuvieron con nosotros en cancha y platicábamos de fútbol y cosas. Sé que hubo críticas de muchos de ustedes hacia mí, hacia mi gestión, hacia mi forma de hablar, hacia muchas cosas. Créanme que no lo tomo personal, yo estuve de su lado, yo trabajé 1 año en medios de comunicación, así es que entiendo perfectamente sus necesidades y todo lo que tienen que hacer y para nada me lo tomo personal y al contrario, agradecerles el tiempo que pasaron acá. Ojalá hubiéramos podido platicar un poquito más con algunos de ustedes que me encantaría, si quieren hacerlos, tengo días libres, así es que el que quiera platicar de fútbol, estoy abierto, no tengo nada que hacer en estos días y pues nada, gracias a todos y